Esta es la presentación multimedia correspondiente a la ponencia Suena la campana escolar, el tiempo de estudio continúa, enmarcada dentro del Congreso de Innovaología 2018. La presentación, la ponencia está realizada por Juan Pedro Barberá Cebolla y por Marta Fuentes Agustí. De lo que ha tratado la ponencia, de lo que se ha explicado y que ustedes han podido leer, es aquellos problemas con los que se encuentra el alumnado de educación secundaria cuando está realizando deberes o está estudiando, es decir, en ese momento, en esa soledad en la que se encuentra el alumno realizando tareas extraescolares, y lo importante que sería que los alumnos supieran cómo gestionar ese tiempo y qué realizar, qué estrategias utilizar durante dicho tiempo extraescolar. Hemos dividido esta presentación en una pequeña introducción, luego el marco teórico en el que se sustenta, porque lo que han podido leer ustedes en la ponencia es un esbozo, un resumen de un estudio mucho más profundo realizado en el año 2016. Y que precisamente está mucho más ampliado en este libro de la gestión del tiempo preescolar en educación secundaria obligatoria, que pueden ver aquí en la pantalla. Luego relatamos la metodología empleada en el estudio, los resultados que se han obtenido, algunas orientaciones psicopedagógicas en cuanto a lo conveniente que sería gestionarse bien el tiempo. Se ven unas características principales, se relatan unas características principales. Luego, las herramientas TIC que se podrían utilizar en la gestión del tiempo, las conclusiones a las que se ha llegado en el estudio y finalmente la bibliografía empleada. Empezamos con una definición de San Agustín o una pequeña reflexión sobre qué considera que es el tiempo. Y aquí podemos ver que el tiempo es una cuestión bastante complicada hasta incluso de explicar. También hay en otros lugares, en otros ambientes, podemos ver la repercusión que tiene el tiempo, como por ejemplo frases sobre el tiempo vuela, siempre corriendo, siempre llegando tarde, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, aprovecha el tiempo, etc. Es decir, muchas de las frases que ustedes ya conocen. Hasta incluso podríamos ver un poema, El tiempo sin tiempo, de Mario Benedetti, en el que se realza la importancia que tiene el tiempo. Cómo no, la película, y ahora ya entramos dentro del apartado del mundo educativo, que sería El Club de los Poetas Muertos, en el que hay una frase que dice: el día de hoy ya no se volverá a repetir, vive intensamente cada instante. Y finalmente, y ya con más concreción en cuanto al tiempo extraescolar, o a aquellos problemas que puede acarrearle al estudiante el no realizar una adecuada gestión del tiempo, encontramos la canción del estudiante del último momento de Fernando Diamant. Como se ve aquí en esta canción, cuando ustedes la vean, está disponible en YouTube, observarán esa procrastinación a la que suelen llegar muchos estudiantes y que precisamente le provoca muchos problemas en cuanto a los exámenes, en cuanto a los deberes que tienen que realizar, etc. El problema se detectó en alumnado de primero a cuarto de la ESO, aunque no quiere decir que no esté también ya insertado en los últimos cursos de educación primaria y evidentemente también en alumnado universitario. Entonces aquí el problema se sitúa precisamente en qué realiza, cuáles son las estrategias, mejor dicho, qué estrategias utiliza el alumnado cuando se gestiona el tiempo y sobre todo qué es lo que hace durante ese tiempo, es decir, si utiliza mapas conceptuales, cómo realiza la memorización, cómo se autoevalúa, cómo se autorregula, es decir, hacer una especie de introspección en el alumno en cuanto a qué hace durante ese tiempo periescolar. Preguntas que nos han llevado a realizar este estudio es, por ejemplo, si sabe el alumnado enfrentarse a las tareas periescolares, si sabe cuánto tiempo debe dedicar a ellas, si hasta incluso ese tiempo es suficiente o debería de utilizar hasta incluso un tiempo menor, pero que se podría suplir por medio de unas adecuadas estrategias de aprendizaje, es decir, y finalmente ver la relación entre el tiempo de dedicación a tareas extraescolares y el rendimiento académico que obtiene, ¿no? Finalmente esto vimos que se desemboca en una necesidad imperiosa de que el alumno conozca qué es lo que realiza durante este tiempo extraescolar y la importancia que tiene este tiempo extraescolar para los resultados académicos.
Al final lo dividimos en dos hipótesis, es decir, para ver si existe una relación de causa-efecto entre la gestión del tiempo y el rendimiento académico, y si al final se podrían clasificar dichos estudiantes de ESO atendiendo a cómo se gestionan el tiempo, para establecer unos perfiles, como veremos a continuación, en el que hemos estratificado o hemos encasillado a estos alumnos en perfiles respecto a cómo se gestiona el tiempo. Finalmente, el objetivo ha sido describir, medir, analizar cómo se gestiona el tiempo el alumnado de educación secundaria y la repercusión que tiene en el rendimiento académico. La acción que llevamos a cabo fue, en primer lugar, para analizarlo. Tuvimos que crear un cuestionario de gestión del tiempo para la evaluación de la gestión del tiempo de educación secundaria, en el alumnado de educación secundaria. Un cuestionario que fue creado precisamente para evaluarlo, porque fuimos a buscar online, fuimos a buscar en diversos estudios, pero no encontramos ninguno hecho al efecto para medir para poder realizar estas valoraciones. Estudios que han llevado o que han visto esta relación entre gestión del tiempo preescolar y resultados académicos, en concreto vimos 3, bueno, hay muchos más, pero lo que queremos destacar es que hay algunos que han establecido que hay una relación que es positiva, como la de Cooper, Robinson y Patal en 2016, otros que consideran que la relación es débil o negativa, como los de Trautwein y Lütke, y finalmente algunos que dicen que es inexistente, como los de Murillo y Martínez Garrido en 2013. Precisamente al ver esta controversia existente entre diversos estudios, llevamos a la conclusión que había que ampliar esta investigación y poder arrojar un poco de luz sobre si realmente la relación es positiva, si es negativa o si realmente es inexistente. Para ello realizamos el estudio en el año 2017 sobre si la gestión del tiempo periescolar como estrategia de aprendizaje mejora los resultados académicos. Lo aplicamos sobre una muestra de 730 alumnos de primero a cuarto de curso de la ESO en 5 colegios que hubo una mezcla de colegios públicos, privados y concertados en la Comunidad Valenciana. El instrumento que se utilizó, como habíamos indicado anteriormente, es el cuestionario de la evaluación de la gestión del tiempo preescolar en educación secundaria hecho por Barberá en el año 2016 y se realizó un análisis correlacional entre las variables que vemos aquí a continuación, las de enfoque del estudio, estrategias de organización, estrategias de regulación, dentro de ellas la planificación, la ejecución y la evaluación, y estrategias afectivo-motivacionales. Estas las correlacionamos con el rendimiento académico de los alumnos para ver si existía dicha relación entre si había una adecuada gestión del tiempo y los resultados académicos que se obtenían. Finalmente, lo que hicimos en estas variables fue agruparlas en 3 dimensiones. Dimensión de dedicación, dimensión de eficacia y dimensión de eficiencia. La dedicación únicamente lo que veía era la cantidad de horas de tiempo de trabajo dedicado a tareas extraescolares. La eficiencia se medía en cuanto a la cantidad de tiempo igual o superior a la estrictamente necesaria. Es decir, aquel tiempo que no sobrepasara el tiempo que se consideraba normal para realizar algún tipo de actividad, ¿vale? Y estos alumnos, que cuando vemos en cuanto a la eficacia, consideramos que no usan bien estrategias en gestión del tiempo porque dedican más tiempo del necesario, ¿vale? Y en cuanto a la eficiencia, entraríamos en el uso menor de cantidad de tiempo, es decir, aquellos alumnos que utilizan una menor cantidad de tiempo de la estrictamente necesaria para realizar la actividad, sin embargo, los resultados son mucho mejores de los que cabría esperar con el tiempo que dedican, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hacen? Utilizar estrategias de aprendizaje adecuadas en este tiempo de actividades extraescolares. Al final lo que hicimos fue extraer 5 perfiles de estudiantes en cuanto a la gestión del tiempo que realizaban. Como vemos, sacamos que era un estudiante negligente, otro aprendiz, otro eficaz, un eficiente, otro eficiente y otro estratégico. En la siguiente diapositiva podemos ver con mucha más claridad cada una de las apartados, sobre todo cómo se explica cuando el alumno es eficaz, cuando es estratégico, cuando es eficiente, etc.
En la ponencia que ustedes han podido leer, encuentran este cuadro en el que se explica cada uno de los perfiles de los estudiantes. Los 4 puntos cardinales que enmarcan para explicar la gestión del tiempo del alumno, lo vemos en cuanto a la dedicación de tiempo, mayor o menor cantidad de tiempo dedicado, y sobre todo en cuanto a la calidad del tiempo, es decir, aquellas estrategias adecuadas que utilizan dentro del tiempo de aprendizaje extraescolar. Y al final, pues claro, después de contestar a las preguntas, se pudo establecer estos 5 perfiles de estudiante eficaz, estratégico, eficiente, negligente y aprendiz. Como puedes ver, el estudiante negligente sería aquel que no suele dedicar tiempo, que no es eficiente ni que es eficaz cuando está gestionando el tiempo. Simplemente le dejamos aquí el cuadro porque queda muy bien explicada cada uno de los apartados. Queríamos dar unas orientaciones psicopedagógicas en cuanto a gestión del tiempo, como lo importante que es organizar el lugar de estudio, cómo enfocar el estudio en cuanto a evaluar, analizar las distintas estrategias que se utilizan dentro del mismo. Consideramos que lo más importante sería ver, por ejemplo, si utiliza mapas conceptuales cuando está estudiando, si se establece unos objetivos previos a realizar durante la tarea de estudio, si evalúa aquellos objetivos si los ha cumplido o no, si establece pausas de descanso previamente, es decir, si el alumno, en el tercer punto lo vemos, sabe autorregular este tiempo de estudio. Y como no, también hemos analizado el clima afectivo motivacional que tiene el alumno durante el momento en que está realizando tareas extraescolares. Sobre todo en cuanto a observar o interiorizar si se encuentra a gusto realizando las tareas, si se encuentra a disgusto o si tiene algún tipo de ayuda de otras personas, como puedan ser padres, hermanos, etcétera, durante ese tiempo de aprendizaje extraescolar. Simplemente aquí les mostramos unas cuantas herramientas TIC que consideramos interesantes para que el alumno pueda gestionar adecuadamente su tiempo periescolar, en cuanto a planificación de tareas, en cuanto a compartir archivos, presentaciones atractivas, disponer de un entorno personal de aprendizaje, entornos colaborativos, etc. Es decir, aquí simplemente las dejamos porque en la ponencia en formato escrito ya la han podido leer ustedes. La conclusión que llegamos al final de todo el estudio, y después de analizar todas las contestaciones hechas por los alumnos al cuestionario, es que la gestión del tiempo se considera indispensable. Es decir, más que nada porque la autorregulación del alumno, ya más que en cuanto a tiempo que dedica, lo importante es la calidad y sobre todo que el alumno sea plenamente consciente del tiempo que utiliza, de las estrategias que utiliza dentro de este tiempo y de lo importante que es llevar una buena planificación para que después de haber tenido en cuenta todos estos factores, la consecución final es sobre todo que obtenga un muy buen resultado académico. La bibliografía empleada es esta que les mostramos a ustedes. Y finalmente, simplemente ya nos despedimos agradeciendo su atención y sobre todo si tienen alguna duda pueden ponerse en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico. Muchas gracias por todo.